Justamente hoy estamos como con estas noticias sobre el Mundial de Qatar y estas como discusiones que se tienen sobre el país en el que se está realizando, que es un país de mayoría musulmana, es un país árabe, ¿no? Y como que hay varias controversias relacionadas y aparece mucho el nombre ahí de derechos humanos. Entonces creo que la sesión de hoy puede ser bastante interesante, que es Islam y Derechos Humanos, y tenemos a dos grandes personas que nos van a compartir un poco sobre esta temática para ir conociendo un poco más, eliminando ciertos estigmas, ciertas malas comprensiones de este fenómeno político, pero que tiene que ver con la cuestión religiosa. Entonces les presento a quienes nos van a acompañar el día de hoy. Por una parte tenemos a Samantha Leiva. Ella es licenciada en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra y doctora en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su principal interés está centrado en las temáticas referentes al Islam desde la perspectiva de género, las influencias del lenguaje árabo-islámico en la arquitectura mexicana, además de estudios sobre corporalidad y metáforas con base corporal a partir de diferentes líneas de investigación con una fuerte influencia de los estudios decoloniales. Obtuvo mención honorífica en las tesis de licenciatura y maestría, en las cuales estudió la cuestión palestina, organizaciones islamistas y las prácticas identitarias de comunidades virtuales palestinas, respectivamente. Cuenta con diversos artículos de revistas académicas y capítulos de libros. Impartió cátedra en la ENA en las licenciaturas de Historia, Etnohistoria y Etnología sobre teoría antropológica, antropología de la religión e historia del Islam. Actualmente realiza dos proyectos colaborativos, uno sobre la vivencia de los espacios sagrados entre las comunidades islámicas en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El segundo, el matrimonio al interior del Islam, una mirada desde México. A la par, se ha desempeñado desde hace más de 10 años como gestora cultural en la Dirección de Difusión Cultural del Politécnico Nacional, diversificando su actividad en la administración pública enfocada a la actividad cultural. En este momento se encuentra en la coordinación de talleres de teatro en las unidades académicas del IPN, además del área de vinculación interinstitucional y académica de la dirección antes mencionada. Y pues le agradecemos muchas gracias a Samantha por acompañarnos el día de hoy. Por otro lado, tenemos a Eduardo Salgado. Eduardo es licenciado en Relaciones Internacionales por la FES Acatlán de la UNAM y maestro en estudios de Asia y África con especialidad en Medio Oriente por el Colegio de México. Profesionalmente realizó prácticas profesionales en la Embajada de México en Turquía. Ha sido consultor sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para diferentes entidades financieras. Igualmente, ha realizado análisis de política pública para el gobierno de Celaya, Guanajuato. Además, ha sido organizador de diferentes misiones comerciales entre la Cámara de Comercio Turca en México y empresas latinoamericanas. Actualmente se desempeña como consultor de riesgo e inteligencia para diferentes organizaciones internacionales. Muchas gracias, Eduardo, por acompañarnos el día de hoy. Y pues, bueno, creo que podemos ir comenzando con la primera ronda de preguntas. Que, bueno, hemos escuchado mucho sobre que hay estados, bueno, que estos países árabes de mayoría musulmana son estados islámicos, ¿no? Estados confesionales islámicos. Entonces, la primera pregunta podría ser, ¿cuáles son las principales características de los estados confesionales islámicos y en qué se diferencian de los estados laicos o supuestamente laicos, como lo son los latinoamericanos, a los cuales estamos más acostumbrados? Entonces, Samantha, ¿te gustaría compartirnos un poco sobre esto? Hola, claro que sí. Buenas noches a todas, a todos y muchas gracias al Semir por la invitación. Mira, creo que el punto de partida es pensar al Islam como un mosaico. O sea, no podemos pensar que el Islam en todos los espacios donde son mayoría se practica de la misma forma. No es lo mismo, por ejemplo, el Islam en Turquía, en Irán, en Indonesia, en Egipto, Jordania o en los países del Golfo. Por lo tanto, bueno, el Islam se vive de formas diferentes. Creo que es importante también plantear
que el Islam no es una religión, o sea, el concepto más cercano, ¿no? Desde el punto de vista del Islam es el din. Y el Islam abarca es una forma de vida que abarca todos los aspectos de la cotidianidad de los y las practicantes del Islam. Es decir, sacraliza todas las actividades, o sea, tiene que ver con la economía, los usos del cuerpo, la educación, o sea, en todos los aspectos de la vida de los musulmanes está presente el Islam. Por ejemplo, retomando un poco, más bien para explicar un poco esta idea, pensando en el tema del ayuno durante Ramadán. O sea, no se vive igual el ayuno para los musulmanes que están en países con una mayoría propiamente islámica, que por ejemplo pensar las comunidades que se encuentran en Estados Unidos o en México, ¿no? No se vive de la misma forma. ¿Por qué? Porque pues al ser una minoría, por ejemplo, fuera del mundo islámico o fuera de estos lugares donde los estamos referenciando, pues hay dinámicas totalmente diversas. También un poco pensando, por ejemplo, en el Islam, tiene que ver mucho con, la forma de vivirlo tiene que ver con la historia y por ende el calendario va muy acorde justamente a la historia y a las prácticas islámicas, que es un poco lo que sucede también con el judaísmo. Entonces, pues estas manifestaciones o estas prácticas pues van muy acorde con esta situación. Creo que también es importante, y lo voy a hacer de manera muy rápida porque sé que hay mucho que decir todavía, pero creo que es un punto de partida también es laicidad, ¿no? ¿Qué entendemos por laicidad? Yo me fui como a una definición de Roberto Blancarte, en la cual es el régimen de convivencia social cuyas instituciones políticas ya no están legitimadas por lo sagrado o las instituciones religiosas, son por la soberanía popular. Pero creo que aquí hay como muchas cosas que hay que empezar a matizar. Por ejemplo, la idea de laico pues remite a esta libertad de conciencia, pero esto es tomado como una característica de los estados modernos. Entonces, se tiene como que esta idea de que el Islam no hay una separación entre esta interpretación sagrada, ¿no? Y el Estado, pues entonces, pues no entran en esta dinámica de modernidad. Pero entonces, ¿a qué nos referimos con modernidad? Porque estamos planteándolo desde un punto de vista eurocentrado. Entonces, creo que uno de los primeros pasos es plantear desde dónde se puede repensar al interior del Islam, modernidad, pero también esta idea de laicismo, porque aunque se piense que al interior del Islam no puede haber una interpretación laica, podría ser posible. También hay esta reticencia que hemos escuchado de ciertos sectores, pues también tiene que ver con esta imposición. ¿Por qué? Porque la idea de laicidad que se tiene es justamente la que se ha generado a través de la interpretación francesa. Entonces, por ahí es también una cuestión de reticencia porque se piensa que se está reproduciendo, o sea, hay una continuidad también de esta imposición colonial. Y bueno, creo que también es importante plantear, viendo como en comparación con América Latina, bueno, en América Latina también esta idea de laicidad está en construcción, o sea, tanto en el Islam como en América Latina están en construcción. ¿Por qué? Porque surgieron en contextos diferentes en comparación con Europa. Y pues, por ejemplo, pensando en las comunidades originarias, pues también hay cosmovisiones, hay distintos valores que no coinciden con los valores eurocentrados. Entonces yo creo que tanto en el Islam, en ciertos sectores que están buscando una visión más progresista del Islam, y en América Latina, estas ideas de laicidad se están construyendo. Y creo que es importante visibilizar que se puede pensar en un laicismo y desde el Islam, pero también hay una construcción del laicismo católico y que se suma a otras construcciones, ¿no?, de este concepto. Sí, es muy interesante cómo justamente manejamos estos términos desde una perspectiva eurocentrista, ¿no? Que igual y ni siquiera se aplican a nuestro contexto latinoamericano o no de la misma manera, pero a partir de esos tratamos de leer
a las políticas de diferentes lugares como la latinoamericana y como esos otros lugares. Lo cual es bastante interesante y que hay que tener pues estas alertas, ¿no? Eduardo, ¿te gustaría compartirnos un poco sobre tu opinión en este sentido? Sí, comparto definitivamente el punto de vista de Samantha. Me gustaría ahondar en eso diciendo que cuando un país se declara laico, no necesariamente abandona los símbolos religiosos, ¿no? Eso lo podemos ver mucho, mucho, mucho en países europeos y latinoamericanos especialmente. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, que es un país laico, bueno, proclamado laico, la gente o los presidentes cuando juran, ¿no? Cuando hacen la promesa de ser presidentes, juran en la Biblia, ¿no? Y ese es un símbolo bastante que no se piensa dentro del contexto occidental, ¿no? Y también podemos pensar en otros países, por ejemplo, uno que nosotros tenemos en mente que es muy liberal, hace poco que estuvo gobernado, que tuvo como canciller a Angela Merkel. Angela Merkel en 2017, ella como miembro del Partido Cristiano Democrático de Alemania, votó en contra que al final pasó, pero en una legislatura en la que ella todavía era canciller, pero ella votó en contra del matrimonio del mismo sexo, ¿no? Como defendiendo los ideales del partido que ella representa. Entonces, tampoco eso, y es importante que veamos que esto de secularización igual a modernismo, como lo menciona Samantha, que no es una fórmula tal, ¿no? No es igual secularización no es igual a modernismo. Esto es una práctica muy eurocéntrica para juzgar a muchos otros países. Pero también esto te lo menciono porque hay que ver y hay que separar muchas veces los valores de un Estado con los valores de una sociedad. Eh, en México o en muchos países de Latinoamérica tenemos partidos políticos que están muy cerca de sus creencias religiosas y que a partir de ahí generan su identidad partidista también, ¿no? En México lo podemos ver con el PAN, en otros países, bueno, en México porque ese es el caso en el que vivimos, pero en otros países también hay algo similar. Vimos a Bolsonaro en Brasil, eh, Janine Áñez, no me acuerdo cómo se llamaba la representante de la oposición en Bolivia que fue acusada de golpe de Estado, también respondía a intereses religiosos. Entonces, quizás lo que podríamos hacer o la diferencia que podríamos hacer entre el laicismo o la secularización de los países en Latinoamérica y la forma en que son confesionales algunos estados en el Medio Oriente, es que se hace mucho más obvio en el Medio Oriente que hay partidos políticos o que hay ideologías políticas, religiosas, perdón, que invaden lo político. Eso sería para mí la diferencia. Ahora también yo creo que lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, pero que un país sea confesional musulmán o islámico no quiere decir que sea que no sea permisivo respecto a las prácticas religiosas de otras creencias, ¿no? Y también tampoco quiere decir que si es confesional islámico, su gobierno o el gobierno esté basado en la religión como ente legislativo, vamos a decirlo así. Porque, por ejemplo, tenemos Argelia, Túnez, Libia, en algún momento Egipto, que constitucionalmente o en el aparato que los define, dicen, ¿no? Musulmán es el Islam es la religión del Estado, lo cual no quiere decir que el Estado sea islámico, ¿no? Eso es como si lo son algunos otros, como las monarquías del Golfo. Entonces, eso sería mi participación para la primera pregunta. Muchas gracias. Sí, efectivamente, creo que también es interesante cómo generamos estereotipos de cómo han de ser esos países, ¿no? Desde lo que nos llega culturalmente hablando, de productos culturales, nos imaginamos que es un todo homogéneo, que todos esos países árabes son iguales y que todos en esos países son musulmanes, ¿no? Lo cual pues también hay que abrirnos a comprenderlo a mayor profundidad.
Y muchas de las controversias que surgen en estos países es como esta idea de los derechos humanos, ¿no? De que se violan los derechos humanos, y que incluso podríamos cuestionar, bueno, ¿qué son los derechos humanos? ¿De dónde vienen los derechos humanos? ¿Realmente son universales? Pero bueno, yo creo que podríamos continuar con la segunda ronda que centrado en este eje, ¿no? ¿Cuáles son las principales controversias o señalamientos que se han hecho a estos estados en tema de derechos humanos? Samantha, ¿te gustaría compartirnos un poco? Claro que sí, muchas gracias. Bueno, igual a mí me gustaría primero plantear, empezar desde derechos humanos, ¿no? O sea, lo traté, es muy general porque el tema es muy amplio, pero voy a tratar de ir puntualizando algunas cosas para poder contestar esta pregunta. Bueno, partimos de la idea que los derechos humanos son universales, ¿no? Como tú bien comentas, pero aquí ya estamos partiendo de un punto de vista que es un sesgo excluyente, es decir, una hegemonía, un grupo hegemónico es la que define, ¿no?, los derechos humanos desde una determinada cosmovisión. Entonces, aquí ya tenemos un tema de inclusión-exclusión. Pero creo que también es importante plantear estos dos sentidos, porque tampoco podemos decir que en el Islam no pasa nada, ¿no? Creo que al mismo tiempo que desde Europa hay una visión excluyente, también al interior de las comunidades también hay ciertos discursos que al mismo tiempo incluyen y excluyen. Es decir, por ejemplo, pensando en los derechos humanos planteados desde Europa o desde Occidente, pues es una visión incompatible, ¿no? A veces no hay como un diálogo entre todas las sociedades. Pero también al interior del Islam se ha privilegiado los intereses económicos, políticos de los gobernantes. Es decir, ciertas ideas que son como muy cerradas o que no permiten interpretación, o sea, no es propiamente el Islam. O sea, creo que también tiene que ver con cómo se ha interpretado, que es algo que mencionaremos más adelante, ¿no? Pero cómo se ha interpretado el Islam desde una visión misógina y homófoba, también tiene mucho que ver desde las personas que están, digamos, al frente de del poder hegemónico. Entonces, creo que es una cuestión de ida y vuelta, no nada más pensarlo nada más desde Europa, ¿no? El tema de estas interpretaciones. Entonces, bueno, la Declaración de los Derechos Humanos garantiza la dignidad de las personas, pero si nos acercamos también, por ejemplo, al Islam, a la Sharia, al Corán, también buscan garantizar y proteger la dignidad de los humanos, evidentemente desde una visión islámica. Entonces, si vemos, por ejemplo, de manera muy general, como los fundamentos centrales, pues el fundamento central es el mismo, esta garantía de dignidad para los seres humanos. Los temas, sí, más recurrentes en los que se han evidenciado las violaciones a derechos humanos son evidentemente la situación de las mujeres, ¿no? Ahora el tema de la represión de las diversidades sexuales, el tema, por ejemplo, por ahí presente el tema de la libertad de culto, pero creo que son cuestiones que se tienen que ir matizando y que mucho dependen del contexto en el que estamos hablando, porque sí hay a lo mejor ciertas zonas que tienen ciertas prácticas, pero creo que justamente regresando al primer punto, ¿no? Mucho tiene que ver con estos intereses de los gobernantes. Entonces es una cuestión multifactorial, no nada más es centrarnos que el Islam es el que no permite o el que no concibe los derechos humanos, que creo que aquí el punto importante es, al igual que pensar el laicismo desde el Islam, o sea, también generar una reinterpretación de los derechos humanos, pero desde el interior de las comunidades. No es un tema que alguien llegue desde Europa, te las dé y te las imponga, sino más bien que las propias comunidades las reinterpreten y apliquen justamente esta visión islamizada en este caso. Muchas gracias, Samantha. Eduardo, ¿te gustaría compartirnos un poco a este respecto sobre cuáles han sido como las principales controversias en cuanto a derechos humanos que se le han dado a estos estados? Sí, claro.
Me parece que lo evidente y lo que más resuena, especialmente ahora que estamos en época mundialista de Qatar, es el trato a la comunidad LGBTQ y a las mujeres y a los trabajadores. Y, y con lo de los trabajadores voy a ahondar un poco más en la siguiente pregunta, pero evidentemente, y sí es importante, yo creo, bueno, evidentemente ya después de que lo dijo Samantha, antes parece ser no tan evidente, es que sí lo tenemos que analizar por país. Eso, la forma en que se vive la relación entre la religión y el Estado en cada país es diferente, ¿no? Súper diferente. En Qatar, por ejemplo, yo, bueno, me especializo un poco más en la península arábiga. Hace un par de años publiqué un artículo en la revista de análisis antropología de la UNAM en el que desarrollo un poco la evolución del Estado de Arabia Saudí. Entonces, y es más o menos la misma evolución de las otras monarquías del Golfo, que en la que tenemos que tener en cuenta mucho, tenemos que tener en cuenta en el desarrollo de estos estados la relación entre tribus, entre familias que ya vivían en esos países y las autoridades religiosas, ¿no? Porque entre las dos, desde hace siglos, en esa zona crearon una simbiosis, vamos a decirlo así, que ha evolucionado a lo que tenemos ahora. Entonces, por ejemplo, en Qatar, en respecto a los trabajadores, vemos que Qatar tiene el PIB per cápita más alto del mundo. eh, y quienes se benefician de ellos son los cataríes y quienes no se benefician de ellos son todos los que vienen a trabajar a Qatar a hacer las cosas que los cataríes evidentemente no van a hacer, como construir estadios para un mundial, ¿no? Porque un catarí va a hacer eso si puede hacer otra cosa que le va a dejar mucho dinero. Entonces, lo que van a hacer los trabajadores que llegan a Qatar, pues evidentemente son cosas que los cataríes no van a hacer. Ahora, eso no quiere decir, ¿no? que sea lo mismo que pasa en Irán, ¿no? Irán es un país completamente diferente, que también es un país islámico, que también tiene problemas con que ahora está en boga lo de la chica que asesinó, que las autoridades asesinaron, eh, y que tiene que ver con que los estados islámicos, en muchos estados islámicos, la mujer, que es el tema, no nada más porque sea el único, la mujer no tiene derecho a decidir sobre lo que sí o no puede hacer, ¿no? Que es el tema que más que lo que le obligan a ponerse, es más el derecho a decidir, ¿no? Porque eso es también un tema para los musulmanes en Francia, por ejemplo, las musulmanes en Francia que quieren usar su hijab y no se lo permite el Estado, ¿no? Entonces, pues también eso es eso es atentar contra los derechos humanos también en Francia. Eh, y pues justamente, pues eso si lo vemos no tiene que ver quizás con religión, tendría que ver con un sistema patriarcal que no le permite a las mujeres que ponerse, ¿no? No les permite a las mujeres decidir sobre qué ponerse en uno de un lado y el otro del otro. Pasó en Turquía también, ¿no? Cuando Turquía pasó el proceso de secularización con la nueva república, prohibieron la hijab y prohibieron la demostración de símbolos religiosos en público. Y si bien mucha gente estuvo de acuerdo con eso, pues hay gente que no está de acuerdo con eso, ¿no? Porque hay muchas mujeres y hay muchos hombres que quieren hacer su representación religiosa o sus prácticas religiosas libremente, ¿no? Entonces ahí también, pues ese proceso de secularización, modernización fue muy europeo en Turquía. Hubo mucha represión también en algún momento porque la gente criticaba eso. Entonces, es evidente, bueno, como para terminar, las principales controversias están relacionadas con mujeres, la comunidad LGBTQ y trabajadores, que ahora lo vemos, la siguiente, pero sí hay que desmenuzarlo por país. Esto se me hace súper importante, ¿no? Desmenuzar, ir a la historia de cada país para tratar de entender un poco más qué está pasando en cada uno de ellos. Sí, y esto es bastante interesante porque como mencionan, es como mencionaba Samantha en un principio, ¿no? El Islam es un mosaico y también la relación con la política y con la sociedad es diferente, ¿no? Tenemos otros países como Indonesia donde está la mayor parte, bueno, donde hay una gran cantidad
de personas musulmanas, y que eso es la manera en la que se viven estas cuestiones es totalmente diferente a cómo se viven en estos estados árabes, a cómo se vive los musulmanes en Latinoamérica, ¿no? Y que incluso dentro de los estados árabes la relación es diferente y las experiencias son diferentes, y que también tenemos una idea hasta cierto punto diferenciada de ciertos estados. Y por ejemplo, tenemos esta idea de que ciertos estados son más abiertos a los valores occidentales y otras más cerradas. Por ejemplo, Irán, Pakistán, las personas rara vez dirían, yo quiero ir y quiero ir a turistear, ¿no? Pero, por ejemplo, los Emiratos Árabes es como un lugar al cual se ha vuelto como un destino de lujo al cual se quiere ir, y que uno sabe, o bueno, existe esta idea de que, bueno, si yo voy no va a haber tanto problema, son más abiertos, pero bueno, realmente qué tan abiertos o no son estos países, ¿no? Y cómo cambia de país en país. Entonces, pues la última pregunta sería igual, como con estos procesos de globalización y de intercambio cultural, ¿qué tanto se ha permitido la apertura de estos países a valores occidentales y hasta dónde llega esta, ¿no? Y que creo que está muy relacionada o está muy en boga justamente con el Mundial de Qatar, ¿no? De que va a ir gente de todo el mundo y entonces, bueno, vamos a poder tomar en público, no vamos a poder tomar alcohol en público, vamos a poder hacer fiestas, no se va a poder hacer fiestas, las mujeres van a poder ir en minifaldas o no, ¿no? Y como que eso es algo que está muy en discusión. Entonces, ¿hasta qué punto realmente se abren a valores occidentales? ¿Hasta qué punto no? Y incluso, o sea, como bajo qué contextos se abren y bajo qué contextos no. Entonces, Samantha, ¿te gustaría comentarnos algo al respecto? Claro que sí. Pues mira, creo que más allá del tema del mundial, creo que sí es importante no pensar como esta apertura a valores occidentales, no me gustaría verlo así, sino más bien pensar en el agenciamiento de las personas practicantes del Islam en los diferentes países. ¿A qué me refiero? Es como si hablar como de esta apertura a ciertos valores occidentales es como si las sociedades o estos países estuvieran como tan aislados que no tuvieran como este acercamiento y estuvieran sin contacto con otras sociedades o con otro tipo de personas. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, es muy importante el agenciamiento que ellas han tenido, las dinámicas y las acciones que han emprendido, pero lo más importante, que las han emprendido desde el interior del Islam. O sea, no necesitan que alguien venga y las abra y les diga qué hacer, sino que no son temas estáticos, sino que justamente son dinámicos, pero ahora podemos ver de manera más evidente que son gestadas desde el interior del Islam. Y sabes que creo que lo más importante aquí es que no están, como diría Saba Mahmoud, no están buscando el derrocamiento del régimen, lo que están buscando es un cambio, pero sin dejar de ser musulmanas o dejar de ser musulmanes. O sea, el tema de los feminismos o de los liderazgos islámicos desde las mujeres es justamente continuar con siendo mujeres desde su propia modernidad y desde su propia interpretación de lo sagrado. Otro punto importante, por ejemplo, es el tema de las diversidades sexuales. Se pensaría que entonces nadie habla y nadie dice nada, pero pongamos el ejemplo del Líbano. Por ejemplo, hay un movimiento que está muy fuerte en redes sociales que retoma justamente el cuerpo y la lengua árabe como un vehículo de resistencia. Entonces, hay fotografías que ellos difunden por redes sociales, porque aquí también es importante ver justamente este auge de las redes sociales, en el que se escriben frases en árabe. Entonces, si estamos pensando que el árabe es algo primordial del Islam, entonces pensar que ahora es el recurso de resistencia también es una cuestión interesante que permite ver este agenciamiento. Creo que también es importante, hablando del árabe, de la lengua árabe, cómo ha habido como el traer estas palabras, pero que estén desarrolladas o interpretadas desde el punto de vista del árabe. Por ejemplo, el queer. Estamos hablando que
que se pensaría que no hay movimientos queer en el mundo árabe. Evidentemente hay muchos movimientos queer, pero no es lo mismo queer como la palabra que conocemos en inglés, Q-U-E-R, a queer, ¿no? K-W-I-R. O sea, ya lo están haciendo suyo están agenciando y están haciendo suyo estas palabras para poderlas interpretar desde su propio horizonte. Entonces, creo que es importante, sí, no pensar como en esta apertura, sino más bien que todas las dinámicas, las acciones, lo cultural, todo va y viene, no hay como un tema de frontera, sino que más bien, pues, ellos han seguido estos procesos que lamentablemente han sido invisibilizados, ¿no? Y que ahora justamente por el Mundial de Qatar, perdón, se han manifestado. Muchas gracias. Les recuerdo también a las personas que nos están viendo que si tienen alguna duda o algún comentario lo pueden ir poniendo ahí en el chat de Facebook, para las personas que nos están viendo en Facebook Live. Eduardo, ¿te gustaría comentarnos un poco a este respecto de la apertura a Occidente o no? Sí, claro. Cuando tuve así como una controversia interna cuando nos pasaste cuando nos pasaste las preguntas que íbamos a ver y que nos pusiste, ¿no? Ahí justo te lo escribí y te decía, pues qué tanta apertura occidental, digo, como que lo pensé y dije, bueno, y ya después analizando, ¿no? Como preparándome para esta conversación, dije, bueno, Arabia Saudí, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos especialmente y Bahrein en un poquito ahí cercano, eh, se han adaptado a la máxima expresión del valor occidental respecto a los estados, que es la explotación laboral, ¿no? Y ellos lo han hecho tan propio que justo como te comentaba, quienes son sometidos a las máximas prácticas de explotación laboral no son los propios nacionales, sino toda la gente que va desde sus estados a trabajar en esos países y a gozar de los beneficios que tienen muchos de ellos por los recursos naturales y por las cuestiones administrativas que quieran. Pero en cuestión de Estado, eso lo han adaptado perfectamente. Y si lo vemos desde Qatar, Arabia Saudí y las monarquías del Golfo, nos damos cuenta que muchos de los hijos de los monarcas históricos estudian en Inglaterra, estudian en Estados Unidos, ¿no? Van a hacer sus carreras administrativas allá. Y esto que quizás en algún momento lleva a que los países y las empresas de esos países sean muy buenas. Tenemos a Qatar Airways, ¿no? Que es una de las aerolíneas más fuertes del mundo ahora. Pero también, pues, obviamente se empapan de todo lo que tiene que ver con el valor occidental máximo que te comentaba, que es la explotación laboral, ¿no? A diferencia de muchos otros países que occidentales, si quieres verlo, pero también del Medio Oriente, como Egipto, Argelia, Túnez, Irak, Irán, Siria, las monarquías del Golfo no han pasado por procesos que tienen que ver con la petición o la demanda de derechos desde los trabajadores. Como sí se han visto revoluciones fuertes en Medio Oriente ¿no? Desde ideologías que van basadas en el trabajo y los trabajadores y que de ahí pues han ganado muchos derechos que quizás los podrías contemplar ahí con algunos otros países occidentales. Hay muchos se enojarán, pero muchos de los derechos laborales se ganaron con ideologías de la entonces Unión Soviética. Eh, y, y pues eso, ¿no? Como que hay que ver ahí cuáles son los valores de los que estamos hablando. Ahora bien, esto sí, es importante verlo, lo que comentábamos otra vez. En Qatar, Arabia Saudita, las monarquías del Golfo, incluso Irán, vamos a decir quizás Marruecos, Egipto ahora, la tolerancia a los derechos LGBTQ es muy baja, ¿no? En algunos países. Y hay que verlo así, hay que analizarlos país por país, cuáles sí y cuáles no. Pero si nos vamos a Turquía, por ejemplo, en Turquía, un país 90% musulmán, quizás más, en Estambul, en Ankara, en las ciudades grandes, encuentras zonas como la zona rosa. Y la gente ahí va y
hace lo mismo que podría hacer en cualquier otro, en cualquier zona rosa. No te voy a decir cualquier otro país porque no sé qué pasaría en cualquier otro país. No sé qué pasaría, por ejemplo, en uno de los estados más conservadores de Estados Unidos, si vieran lo que pasa en la zona rosa de Turquía, ¿no? Eh, entonces, hay que analizarlo de esta forma, pero se me hace que eso es lo padre de analizar el Medio Oriente, ¿no? Ver que eh, no son solo árabes, que es lo que comentabas tú al principio, que hay muchas otras vertientes, ¿no? Porque tampoco Irán es árabe. Eh, pero también hay que ver los procesos que han tenido de desarrollo en cada sociedad, ¿no? ¿Cuál ha sido cuál ha sido la relevancia de los trabajadores? ¿Cuál ha sido la relevancia de las mujeres? En Irán es importantísimo ver el movimiento feminista desde finales del siglo XIX para entender la evolución, ¿no? del feminismo islámico. Eso también hay que verlo muy fuerte, se ve muy fuerte en Egipto. Y muchas personas dirán como que feminismo islámico, ¿no? Y lo van a pensar como que son incompatibles y no es cierto. Quizás sea cierto quizás sea cierto en Qatar que no pudiera haber un feminismo islámico y de hecho ahí yo lo pondría en duda, la verdad es que no sé, pero sí creo que sí estaría más cerca. Ahora, por ejemplo, también analizando esto, hay que verlo así. En Qatar, 2/3 de las personas que se gradúan de universidades son mujeres, pero después solo el 17% de la fuerza laboral en Qatar es de mujeres, ¿no? Entonces, ah, hay que verlo. Es es bien interesante. Es súper, súper interesante que a nosotros como países, en Latinoamérica, por ejemplo, es bien complicado, porque casi ya no se hace, que nos analicen como Latinoamérica por los procesos que hemos visto y pensarnos como un monolito. Ya ahora es bien difícil, ¿no? Ya cada vez es más difícil pensar en México tan similar como Argentina o como Chile. Eh, entonces, como que tenemos que hacerlo ahora igual con los países del Medio Oriente, incluyendo a Turquía y quizás a Indonesia, como lo pensan, que no tiene nada que ver con el Medio Oriente, pero que en los que la religión islámica es preponderante y empezarlos a analizar de esta forma. Es interesante, es verlo, no nada más como pensar si hay una región, como hay una región que se llama Europa, pero no es lo mismo lo que viven en Francia que lo que viven en Bélgica, que lo que viven en España, ni el Reino Unido, ni nada, ¿no? Entonces, pues esa sería mi respuesta o mi contribución con esta plática. No, pues muchas gracias. Yo con lo que han estado comentando me quedo con esta invitación justamente a no solamente cuestionar estos conceptos que tenemos desde eurocéntricos, ¿no? De lo que es la laicidad, de lo que son los derechos humanos, ¿no? De lo que es incluso el feminismo, los movimientos queer, que justamente los tenemos como ejemplos los países del norte global, pero muchas veces ni siquiera se adaptan como tal a nuestras realidades latinoamericanas, a nuestras realidades mexicanas, y menos aún cómo hay choques en estos otros espacios, ¿no? Y cómo también hay que ver cómo las realidades son diferentes en cada país, en cada región, ¿no? Aunque sea de mayoría musulmana, es diferente en cada espacio, la relación con la política, con el gobierno, la cuestión religiosa, laboral, pues es diferente, ¿no? Pero justamente como tenemos mucho estos imágenes del musulmán terrorista, misógino, etcétera, etcétera, pues como que creamos esas imágenes homogéneas de esos espacios. Y bueno, pues me gustaría preguntarles o bueno, invitarles si les gustaría como cerrar este conversatorio con algunas reflexiones que les gustaría añadir. Samantha, ¿te gustaría comenzar con algo con lo que quisiera cerrar? Bueno, gracias, nuevamente gracias por la invitación y por el conversatorio, ¿no? Porque creo que siempre es bueno compartir experiencias, conocernos y extendernos, ¿no? Extender justamente estas redes, ¿no? De interacción. Y creo que me quedaría con algunos temas importantes. Primero es esta cuestión de ser críticos, ¿no?
creo que no está mal criticar cosas que pasaron en el siglo XIX o textos que se escribieron hace más de 50 años, ¿no? Porque entonces pensaríamos que todo es dinámico, que todo es estático y que nada tiene derecho a cambiarse. Entonces creo que es importante ser críticos de estas instituciones y de cosas que damos por hecho. Y otra cuestión importante, creo yo, es el tema de no suponer, a partir de estas construcciones parciales y estereotipadas, no suponer que la gente no tiene esta capacidad de agencia, ¿no? Es como de, ay, es que las mujeres ahí están y necesitan ser salvadas, o la diversidad ahí está, y no, o sea, creo que aunque estemos como llenos de noticias que digan cuestiones negativas, es como negarles esta capacidad de agencia. Entonces esto habla de una soberbia epistémica y una soberbia que se tiene desde Occidente y desde las academias. Entonces, pues más bien es eso, ¿no? Ser críticos, sí, evidentemente, pero también ver un poco más allá ahora sí que de lo evidente, ¿no? O sea, realmente generar, darles esta, o sea, sentirnos en la misma contemporaneidad, ¿no? Si nosotros pensamos que somos reflexivos y somos de cierta forma, pues también las personas que tienen otras creencias religiosas, ¿no? O sea, más bien así cerraría mi participación y nuevamente muchas gracias. No, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Samantha. Eduardo, ¿a ti te gustaría cerrar con alguna reflexión o con algunos Sí, comentarios? sí, rápido, especialmente para mis colegas internacionalistas que muchas veces no sabemos distinguir entre los valores estatales y los valores de la sociedad. Y eso nos ha sesgado mucho, nos ha llevado a ser como muy criticados con otras ciencias de las ciencias sociales, especialmente la antropología y algunas otras más, la sociología. Y que nos acerquemos cuando estén y recomendar que cuando alguien decida analizar el Medio Oriente, que es una región muy interesante, eh, se lo haga pensando en que va a encontrar muchas realidades, ¿no? Que quizás nos puede parecer obvio, pero que no va a ser lo mismo analizar Marruecos y su relación con España que analizar Argelia con su relación con Francia, o Túnez con su relación con Francia, o Egipto con su relación con Francia e Inglaterra. Y quizás se va a encontrar con que muchas de las cuestiones con las que el Estado oprime a su sociedad, porque todos los estados oprimen a sus sociedades de alguna forma, estén relacionados con esta historia que tienen compartida con Francia y Europa, por ejemplo, ¿no? O si van a Irak e Irán y van a analizar que son sociedades que tienen ahí miles de años, ¿no? De donde viene, de donde viene la historia del mundo y podrán ver por qué Irak e Irán tienen un tipo de sociedad tan culto, quizás, ¿no? Y Siria, Líbano, no sé cómo, bueno, también sería, ya decir culto sería como minimizar a otras sociedades, ¿no? Pero analizar cómo, por qué ellos, cuál es la diferencia, la relevancia de esos países de acuerdo con su historia, toda la revolución de trabajadores que han tenido en Irán, en Irak, en Siria. También ver cómo Israel, por ejemplo, se ha asentado ahí, cuál es la relación de Israel ahora con las monarquías del Golfo, que es muy cercana, ¿no? Nadie lo pensaría, pero es muy cercana. Mucho de ello con el apoyo de Estados Unidos. Como lo recomiendo mucho, que se abran a que no van a analizar una región, sino más bien que analizan un país por cada uno de los análisis que puedan hacer. Le va a servir mucho le va a servir mucho a todos los que no sabemos nada de algún país, pero le va a servir mucho más a todos los que creemos o los que creen o los que están seguros que el Medio Oriente es un tapetito blanco, ¿no? Nada más. Pues muchísimas gracias, Eduardo, por acompañarnos el día de hoy. Te lo agradecemos muchísimo y muchas gracias a las personas que nos estuvieron viendo. Les invitamos la próxima semana, las próximas semanas, seguir con este conversatorio, este ciclo conversatorio. La próxima semana vamos a enfocarnos específicamente en las mujeres en el Islam y dentro de 15 días nos vamos a centrar en diversidades sexuales y en los movimientos queer que existen también dentro del Islam.
pues les agradecemos muchísimo, que tengan una bonita noche y nos estamos viendo. Les hago el comercial también de que en el CEMIR tenemos coffee, entonces si gustan invitarnos una taza de café, pueden hacer sus donativos. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, mucho gusto, Samantha.